los norteamericanos. La primera vez que leí de manera consciente algo así como una respuesta, una explicación de cómo funciona la vida fue cuando yo estaba en el liceo, estaba en 9º grado creo yo, o en el cuarto diversificado, no recuerdo ya, y tuvimos un proyecto de ciencias sociales. En el proyecto nos tocó hacer encuestas, entrevistas a los demás alumnos. El tema que investigamos era el tema de la motivación escolar para los estudios y esas cosas. Fue allí cuando nos hablaron de un señor que me impresionó mucho. Bueno, yo tenía 15 años, por favor, discúlpenme por esto, ¿no? Se llamaba Abraham Maslow. Y me hablaron de su pirámide de necesidades. Utilizamos en aquel entonces la superfamosa pirámide de Maslow como marco teórico para investigar cuáles eran las posibles causas de la desmotivación en los estudiantes y cómo atacarlas. Yo entiendo que me fascinara en aquel entonces. La teoría de Maslow era sencilla, era una teoría elemental, era apenas lógica, era muy ordenada y esquemática. Mi pasión por el pensamiento lógico y ordenado tenía que sentirse, por supuesto, identificada. Bueno, esto es algo que me pasa a mí, pero yo creo que le pasa realmente a todos y cada uno de los seres humanos. Sentimos placer al toparnos con sistemas simétricamente organizados. Y de hecho, si no mal recuerdo, eso es una de las condiciones de la apreciación estética. Es un marco natural de la apreciación estética. Todos de alguna manera sentimos placer cuando contemplamos objetos simétricos o distribuciones simétricas de la naturaleza, y posiblemente ese placer no lo sentimos solamente nosotros los humanos, sino que quizás lo sienten todas las criaturas vivas. Es como un marco previo de la apreciación estética. El caso es que ya han pasado más o menos 17 años desde la vez que yo realicé ese proyecto. Y yo creo que puedo ver ahorita más cosas de las que vi cuando era adolescente. Maslow, al igual que buena parte del pensamiento psicológico norteamericano, es alguien sumamente práctico. Todas sus teorías giraban en torno al sentido de lo pragmático y a las pulsiones del ego. Todo el desarrollo de la personalidad que establece Maslow y la vertiente norteamericana de la autorrealización gira en torno a las satisfacciones del ego y a la minimización de los conflictos. El contenido de la pirámide de Maslow, esas necesidades jerárquicamente organizadas, no son realmente de su invención. Lo que él aportó fue el esquema de pirámide como un recurso mnemotécnico o de visualización, porque toda la psicología y la sociología de comienzos del siglo XX daba por hecho que el ser humano se movía en busca de la satisfacción de las necesidades. Incluso Hegel contemplaba esto en su dialéctica del amo y el esclavo, que discutiremos más adelante. El caso es que una vez que nosotros cumplimos con las necesidades básicas, como las de techo, comida, seguridad, vínculos sociales y reproducción, Maslow añadió al final de su pirámide lo que él llamó necesidades de autorrealización. Lo de la autorrealización tampoco es un invento total de él. Maslow no se considera realmente un creador de nada en este punto, solamente se considera un descubridor en el sentido de ser alguien que señala algo primero, que estaba ahí a la vista de todos, pero que quizás no habíamos notado antes. Aunque esta idea de Maslow de la autorrealización había sido vista ya por muchas personas, es verdad. Cuando le preguntaban a Descartes, por ejemplo, qué diferenciaba al hombre de los animales, Descartes respondía que un animal, como un perro o una vaca, al nacer iba creciendo y desarrollando su cuerpo y sus facultades, pero que llegaba a un punto determinado de su vida en el que nada más iba a cambiar. Él iba a ser el mismo por el resto de su vida. El ser humano, en cambio, era el que siempre podía ir cambiando y mejorándose a sí mismo. El ser humano siempre podía cambiar un aspecto de sí y modificarlo para mejorarlo. Y en concreto, por supuesto, para Descartes, el ser humano cambiaba y mejoraba en busca de su virtud, entendiendo aquí la virtud en el sentido aristotélico, ¿no? Es decir, para resumir en una frase más moderna, menos de Descartes, lo humano, lo que nos hace humano, empieza allí donde la corteza frontal continuaba el viaje que la fisiología daba por concluido. Un amigo también me le gustaba explicarlo también de otra forma. Él decía que cuando nosotros nacíamos, la biología daba todo por nosotros. ¿Okay? La biología nos impulsaba, nos llevaba, nos guiaba el crecimiento de nuestros huesos, el desarrollo muscular, aumentaba continuamente el tamaño de nuestro cerebro y la capacidad de raciocinio, crecía sobre todo la corteza frontal, crecía el neocórtex.
nos daba más fuerza en los músculos, desarrollaba nuestra sexualidad, nuestras hormonas, pero que cuando cumplimos entre 14 y 15, 16, 17, 18 años por allí, ahí paraba el desarrollo de nuestra corteza frontal, ahí paraba. De ahí en adelante la naturaleza nos dejaba solos. Ahí terminaba el impulso de los genes y de la biología. De ahí en adelante cualquier cosa, cualquier cambio importante que hubiera en tu psique, en tu pensamiento, era obra tuya. Era obra realmente tuya porque solamente podía cambiar si tú ponías de tu parte para modificar tu neuroplasticidad, para aprovechar tu neuroplasticidad, para modificar tus patrones de pensamiento y tu estructura neuronal, para mejorar tu conocimiento y tu comprensión del mundo y todo eso. De ahí en adelante eso era obra tuya. Ese punto, para Descartes, es lo que nos hace humanos. En Maslow vemos ya algo que para caracterizar a la literatura norteamericana, que es lo pragmático, lo práctico. La verdad, yo traté de leer sus libros, ya muchos años después. En parte porque un amigo me lo había sugerido. Luego también ese amigo se decepcionó un poco de Maslow, ¿no? Pero me costaba, de verdad me costaba mucho avanzar en la lectura de Maslow. Yo noté pronto que todos los libros tenían una estructura que es propia de todos los bestsellers gringos que vinieron después. Que tienen una o dos ideas básicas únicamente, bueno, dos ideas centrales, no básicas, centrales, únicamente. Y que esas ideas son expuestas y desarrolladas de manera ligera para que se capten de la forma más rápida posible y sin tener que entrar en profundidad a lo largo de varios capítulos. O sea, toman la misma idea y en cada capítulo van dándole la vuelta y dándole hasta terminar una exposición larga, pero nunca es una exposición profunda o completa realmente de la idea. Porque el objetivo es que, sin tener que entrar en los detalles de las demostraciones ni presentarte material denso o difícil de leer, esto en parte realmente para tener un mayor alcance en el público, tú puedas pasar a las conclusiones y a la exposición de un método. Y esto es lo crucial de este tipo de literatura. Siempre debe haber un método. Siempre hay una regla de 5 o 7 pasos, un algoritmo, una tabla tipo el cuadrante del dinero o moralejas que sean fáciles de entender. Es lo que te están vendiendo. Por ejemplo, cómo ser exitoso, 7 trucos para ser un gran escritor, cómo entender la historia de los nazis sin tener que ser historiador, etcétera, etcétera. Bueno, si nos ponemos a ver, se parece un poco en realidad al formato del YouTube moderno. La filosofía de Hegel en 7 minutos. Suerte con eso. Yo, en particular, no estoy en contra de este método. Como técnica de divulgación realmente es magnífica. Y hay autores que, de verdad, de todas las partes y géneros que las han sabido usar de forma magistral. Por ejemplo, podemos citar el caso de Robert Greene con sus 48 leyes del poder, o del mismo Stephen Hawking en su breve historia del tiempo, que busca una exposición sencilla y que sea fácilmente entendible por todos sin necesidad de que tú sepas física, de que tú sepas matemática o cálculo diferencial. La verdad, para mí es un método que me deja un poco insatisfecho. Y lo que Maslow se proponía iba en esa dirección también. Mientras Freud trataba a los enfermos y a los desviados, mientras Freud se centraba en los problemas psicológicos que te genera vivir en una sociedad represiva sobre el individuo, Maslow quiso mirar a las personas que no estaban mal, sino a las personas que eran exitosas, a los que él llamó los, en sus términos, autorrealizados. Bueno, ya Karen Horney tenía un libro sobre la autorrealización que había escrito 20 años antes, en 1940 y algo, que se llamaba Self-Realized. Pero para esto era necesaria la pirámide. Para esto era necesario conocer las pulsiones y toda la investigación en psicoanálisis que en un comienzo había llevado Maslow. Porque las necesidades son algo fácil de entender. Tengo hambre, mi cuerpo se mueve a buscar comida y mi cerebro me ayuda a encontrarla. Tengo miedo del entorno y los enemigos, mi mente me ayuda a buscar refugio en una caverna, a construir una choza que me proteja del invierno y el sol y con una puerta que bloquee la entrada de la mayoría de los animales. Quiero reproducirme y por eso, al vivir en sociedad, desarrollo mis habilidades sociales. Tengo necesidad de reconocimiento porque eso me da un prestigio y mayor posición dentro del grupo, por lo tanto busco el respeto y el poder. Y así sucesivamente. Pero había cosas que no podías explicar con esto, como la búsqueda del conocimiento. Por ejemplo, Buda yéndose a meditar al bosque en busca de la sabiduría, o los ancianos chinos yéndose a una montaña a estudiar el Tao, Einstein escribiendo el desarrollo de su teoría de la relatividad. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, del caso de Kafka, que estaba escribiendo básicamente solo, escribiendo en soledad y que
en su lecho de muerte mandó a quemar todos sus textos no publicados, que eran decenas y decenas, por cierto, y que los quemaran apenas él muriera. Por suerte, la persona a quien se le encargó decidió ignorar su última voluntad y testamento y los publicó de todas maneras, ¿no? Y ahora tenemos, gracias a esa traición, tenemos a Kafka. Estas necesidades no son tan fáciles de comprender en realidad, no podemos explicarlas como las necesidades biológicas o de satisfacción inmediata. El problema fue que Maslow tampoco logró avanzar mucho en su entendimiento de este tipo de necesidades. Él las llamó necesidades de autorrealización. Las supo etiquetar y delimitar, pero no pudo hallar realmente nunca la naturaleza última detrás de estas necesidades, de este tipo de necesidades. Sin embargo, todo el entramado de investigación que Maslow construyó no iba a caer en saco roto en realidad. Lo que Maslow buscaba era entender cómo esas personas que perseguían lo que él llamó la autorrealización, cómo esas personas consiguen darle sentido a su vida. Las vidas de estas personas, por muy llenas de conflictos que estuvieran, de batallas contra empresas rivales en el mercado, de luchas por derechos civiles, o las búsquedas del conocimiento satisfechas o no, todas sus vidas eran vidas profundamente significativas, eran vidas plenas. Maslow fue una persona que llegó a sufrir profundas y graves depresiones cuando estaba joven, y quizás por eso tenía esa fascinación con la vida plena y satisfactoria, con una vida llena de sentido y significado. Él decidió llamar a su búsqueda de la autorrealización algo así como, él le dio un nombre algo así como psicología de lo positivo o psicología humanista. Creo que realmente tuvo dos nombres, pero no recuerdo si eran estos. Generalmente se ha entendido que esta autorrealización de una manera muy superficial. La autorrealización era buscar el qué te llena, cuál es tu pasión. El problema es que al enfocarnos en buscar la manera más eficiente de encontrar respuestas a estas preguntas, nos olvidamos de entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué esta cosa es mi pasión o por qué aquella otra me llena. Maslow se centró muy rápido en un método o una forma de encontrar estas respuestas o de encontrar esta pasión sin tratar de entender la pasión en sí. Es aquí donde digo que la teoría de la autorrealización que partió con Maslow se queda en la superficie y en las motivaciones del ego, en el sentido de las necesidades como egos, que nosotros tenemos como egos. Porque muchas veces yo deseo algo porque forma parte de lo que se espera de mí y lo introyecto de tal manera en mi ser, de tal forma que busco alcanzar tal o cual cosa para satisfacer el deseo de un padre distante o para competir con un hermano que me supera en sus dotes. Y muchas veces esas motivaciones están tan profundamente metidas en nosotros que no nos damos cuenta que queremos ser médicos porque buscamos el conocimiento, el reconocimiento o el respeto. Queremos el respeto que no tuvimos o que deseamos. Que, por ejemplo, como empresarios perseguimos el éxito financiero por una mezcla de adicción al juego, de necesidad de reconocimiento social y de un insufrible vacío interior, por ejemplo. Y realmente nada de eso, nada, nos imposibilita de sentir en cierta manera una vida plena. Porque de hecho al alcanzar el éxito como médicos o tener el prestigio del exitoso hombre de negocios, que tiene muchos empleados, realmente estamos satisfaciendo esas necesidades que tenemos dentro de nosotros. Y como son necesidades tan profundas, tan acuciantes, al satisfacerlas nos hace sentir saciados, que es algo que podemos quizás confundir con la plenitud, aunque en el fondo no nos dé paz, que es algo que caracteriza la plenitud, cierta paz. Y es una satisfacción que nos va a durar por un tiempo mientras seguimos persiguiendo más crecimiento y realización. Por supuesto lo vamos a seguir persiguiendo porque nunca nos va a llenar, porque esas necesidades surgieron de un conflicto no resuelto. No sé si ya se entiende el punto donde quiero llegar. El concepto de autorrealización, tal como lo define Maslow en este punto, es falsamente positivo en realidad, porque el fenómeno es mucho más complejo. Toda la literatura de autoayuda moderna tuvo su origen, como mencionó un amigo, quizás en Maslow y sus trabajos sobre el hombre autorrealizado que desarrolló entre los años 50 y 60. El problema es que por esforzarse tanto en ser métodos prácticos y sencillos, olvidan que la vida es compleja y diversa y que no hay manera realmente de tener una respuesta sencilla a la vida. La vida es un fenómeno que no admite respuestas simples. Claro, no todos los libros de autoayuda llegan a ser tan superficiales. Algunos sí realmente constituyen herramientas prácticas para resolver problemas concretos.
pero todos son visiones parciales que no te llevan a tener una comprensión profunda del fenómeno de tu existencia y de la vida. O no te bueno, no es que van a obtener o ofrecerte una respuesta que te permita una comprensión profunda del fenómeno de la vida, pero tampoco te permiten llegar a él porque se centran tanto en el resultado inmediato que evitan el momento o postergan constantemente el momento de meditar y comprender o tratar de comprender o por colocarte un camino de comprensión de tu realidad y de tu entorno. Todos nosotros estamos conscientes de que existe una parte de nosotros que no conocemos. Maslow también lo sabía. Él plasmó una frase que dice algo así como: no es normal saber lo que queremos. Y saberlo es un extraño y difícil logro psicológico. Y esta, para mí, es realmente una de las frases que más me gustaron de él. Esta parte de él indica que la naturaleza y el origen último de los deseos y las necesidades de un sujeto les son realmente desconocidos incluso al mismo sujeto. Maslow estaba consciente de eso. En resumen, aunque Maslow no profundiza en la naturaleza y profundidad de los deseos y las necesidades, él logra clasificarlos y darle herramientas para ayudarlas a surgir estas necesidades. Su pirámide de deseos y su teoría de la motivación, por ejemplo. Esta teoría, la teoría de la motivación de Maslow, solo toca a las motivaciones y deseos que llegan a la superficie consciente, a lo que el hombre puede expresar con sus palabras. Toda la literatura de autoayuda, de hecho, busca ayudar al hombre a navegar en esa maraña confusa y dudosa que es no saber poner en palabras lo que queremos o lo que sentimos. Pero en su desarrollo, estas teorías también llegan a llevarnos a usar las palabras de otros. Eso es un acto de traición para con nosotros mismos, porque a cambio de resolver las contradicciones manifiestas entre el ello y el mundo, nos obligan a satisfacer las necesidades de adaptación del ego. Entonces, eso pule nuestra imagen y nuestra autoimagen y nuestra imagen social en el mundo. Nos brinda herramientas para lograr una vía de realización social, pero solamente a costa de sepultar la realización interna y de postergar el momento del autoconocimiento. Nunca se logra solventar el conflicto que tiene el ello con el mundo exterior. Bueno, algunas personas sí logran en realidad ese autoconocimiento, sí lo van a lograr, pero hay que admitirlo, realmente no serán la mayoría. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un episodio de nuestro podcast En la Esquina del Samán. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas nuestras publicaciones y, si el contenido te gusta, no dudes en compartirlo con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como @enlaesquinadelsamán y puedes encontrarme en Twitter como @GabrielFénix. Encontrarás todos los enlaces, incluido Spotify, abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte y compartir.